Hoy os traigo un caso real doble. Un caso por dos, o sea, 2 casos por 1, mejor dicho. El 2 por 1 típico de los supermercados. Pues ahí vamos, ¿vale? Se trata de 2 casos de TCA, ¿vale? De trastornos del comportamiento alimentario. Muy diferentes porque realmente trastornos del comportamiento alimentario hay diversos y en diversos grados, y los protocolos de actuación son diferentes. Sí que es cierto que el DSM-5 de psicología nos pauta cómo tratar a pacientes con trastornos del comportamiento alimentario. Hay un protocolo, hay unas pautas, tanto psicológicas como nutricionales, pero sí que es cierto que, o al menos bajo mi punto de vista, es una patología en la que más que nunca hay que individualizar al máximo el tratamiento, en el que no vale lo mismo para todos y en los que, bueno, pues casos en los que tienes que tener muy presente a la persona, el contexto, la situación, los antecedentes clínicos, personales, familiares, todo. Absolutamente todo. Os quería traer el caso de una chica con la que fue muy bien, la verdad, y con la que, bueno, pues hubo éxito, pero a la vez también quería contaros otro en el que no hubo éxito, ¿vale? Para que veáis la complejidad de la patología y la diferencia de tener un trastorno u otro. Primero os voy a contar el caso que traté durante un periodo de tiempo más largo, que tuvo éxito, y después, para que veáis las 2 caras de la verdad, digamos, os voy a contar ese caso que no tuvo éxito. Entonces, en el caso de la chica que tuvo éxito, dejadme un momento que busque la ficha porque me apunté aquí unos datos relevantes para ir explicándoos, pero mira, esta chica, ¿vale? Hizo el tratamiento en el 2021. Es del 94, lo que significa que tenía en su momento 27 años. Entonces se trata de una chica que tiene un trastorno de la alimentación no específico en la que no hay obsesión por el peso. Esto no suele ser habitual. Normalmente los trastornos del comportamiento alimentario van ligados con una obsesión por el peso y por pesarse. Y os digo una cosa, los trastornos del comportamiento alimentario, a las personas que sufren esta patología, como les prohíben pesarse, les quitan las básculas, sobre todo cuando están ingresadas y están en constante vigilancia. Ellas, porque normalmente son mujeres, es una patología que tiene una prevalencia mayor en mujeres, ellas ya saben en qué peso están por diferentes trampas, vamos a decir, o por diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, cuando ellas se notan la clavícula, ¿vale? Más marcada o menos, para ellas es un signo de delgadez, es un signo de estoy bien, ¿no? El 40 son los kilos que tienen ellas como, no sé qué le pasa al 40, pero en los trastornos del comportamiento alimentario es como que el 40 es el límite de estoy gorda, ¿no? De no puedo pasar de 40 porque entonces ya estoy por encima de ese, no sé por qué, pero ese es como el límite que ellas tienen normalmente estipulado como tengo que pesar menos de 40. La cresta ilíaca es otra de ellos. O sea, al final ellas aprenden a ver cómo están o cuánto pesan en base a cómo se le marcan los huesos, en base a cómo se encuentran de ligeras, como tienen sus trampas, que yo digo, para saber si pesan más o pesan menos. Entonces, en este caso se trata de un trastorno de la alimentación no específico, que es otro tipo de trastorno, no es anorexia, no es bulimia, pero no deja de ser un trastorno, y en este caso no hay obsesión con el peso. Como digo, es algo que no es habitual, pero en este caso así era. Es una chica que tiene 2 trabajos, ¿vale? Trabaja con personas con dificultades y luego hace prácticas de integración social. En ese momento tenía a su abuelo enfermo, lo cual, quieras que no deja de ser un red flag. ¿Por qué? Porque está en una situación que emocionalmente la desestabiliza. Está en una situación en la que un día puede estar muy bien porque su abuelo va mejor y un día puede estar muy mal porque le han dicho que el abuelo ha empeorado o porque lo que sea que le puedan decir en el hospital en referencia a malas noticias con su abuelo. Entonces es muy importante que entendamos el contexto y que preguntemos sobre el contexto, porque en este caso esta chica, y así fue, los días que había buenas noticias de su abuelo lo llevaba mucho mejor y no había atracón y no había, ¿no?, esos problemas que ella tenía. En cambio, los días que la llamaban del hospital, pues bien, porque tal, que luego a lo mejor era un susto y luego se recuperaba. Y bueno, ya sabemos que la gente mayor cuando está ingresada va haciendo, ¿no?, subidas y bajadas en cuanto a su estado de salud. Pues en esos momentos en que ella le decía, no, tu abuelo está peor, pues claro, era crisis, entonces había que hacer una gestión emocional importante. ¿Y qué pasa? Que normalmente personas con trastornos del comportamiento alimentario no gestionan bien las emociones y recurren a la comida. Bien sea por restricción, bien sea por atracón, bien sea por lo que sea. Cada uno
bueno, pues gestiona como buenamente sabe. Entonces, importante es tener en cuenta que su abuelo está enfermo y hacía guardias para cuidarlo, lo que significa que el descanso regulinchi. Si analizamos la ingesta, la verdad es que de una ingesta correcta, quiero deciros, desayuno un porridge de avena con plátano y nueces, crema de cacahuete, a veces una tostada con mantequilla y pavo, atún y tomate y aguacate. Iba cambiando porque se aburría. A media mañana yogur griego natural con un puñado de anacardos y plátano, o medio mango o una manzana. Para comer, cocina ella o sus padres. Ella come sola. Esto también es una llamada de atención en cuanto a un red flag para mí, porque que la ingesta sea sola implica que ella tiene que tener la capacidad y la responsabilidad de asegurar que va a comer de forma equilibrada, que va a saber gestionar la cantidad, no, porque al final es como cuando como sola nadie me ve. Y es más difícil de gestionar que si tienes a tus padres ahí de apoyo. Entonces es importante también el hecho de que come sola. En ese día, pues filete de salmón con verduras, sin postre, no agua, no pan, no toma café ni té, por el TCA. Bueno, ella tenía atribuido creencias sobre esto, entonces pues no tomaba. ¿Qué pasaba? Que llegaba con hambre a esa comida y por lo tanto había que hacer un menú en la que hubiera una comida un poquito más saciante. Y una media mañana quizá también a reforzar. A la merienda no siempre merendaba. Cuando iba al gimnasio tomaba frutos secos o tortitas e intentaba ir una media de 3 veces por semana los días que no trabajaba. Y luego a las 9 cenaba poco, una tortilla de atún, champiñones salteados con huevo, porque no le sentaba bien para acostarse, y si iba al gimnasio, alguna vez que va a las 9 sí que cenaba algo más rápido. El trastorno del comportamiento alimentario lo empieza a tratar en junio del 21, pero cree que le viene de antes. Conmigo empezó a finales del 21. Hay culpa con compensación de restricción, vómito o ejercicio. Si está muy llena, siente culpa o si come determinados alimentos. Hay atracones de pasta, de palomitas, las come y después las vomita. La última vez fue la semana pasada, de cuando nosotras hablamos, ¿vale? Entonces, sí que hay una compensación con purgación, que es el vómito, o con restricción o con ejercicio. Por lo tanto, tenemos una persona que tiene ciertos alimentos demonizados, que siente culpa al comerlos, que en la sensación de llenado sentía culpa y que esa culpa la llevaba a vomitar, hacer restricción o ejercicio en exceso. ¿Cómo trabajamos? Claro, yo hago la entrevista y evidentemente aquí hay que valorar si un menú va a ayudar, si no va a ayudar, hay que valorar si realmente no se pesa o si se pesa, hay que valorar la frecuencia de los atracones, la frecuencia de la restricción, de la purgación, del ejercicio extremo, hay que valorar muchísimas cosas, ¿no? Y al final es un tratamiento en el que sobre todo lo que se hace es, pues, ¿cómo os diría? Trabajo de educación nutricional principalmente. Entonces, hablé con ella y le propuse trabajar sin menú, porque al final, queráis que no, y aunque la persona nos diga no, que a mí el menú no me agobia, que yo no lo voy a seguir, que yo sé lo que me estás explicando, que yo lo entiendo, que es una guía, que tal, ya, puede ser, ¿vale? Pero realmente, aunque tú creas que no, y dados tus antecedentes, es muy probable que no te ayude, que te genere culpa por no cumplirlo tal cual, que empieces a pesar la comida, que quieras seguirlo a rajatabla, que te sientas mal si no lo consigues. Entonces, al final fue como mira, mi criterio dice que, mi juicio como profesional me lleva a aconsejarte de no hacer menú. Entonces empezamos a trabajar sin menú. Sí que es verdad que a medida que fuimos avanzando y fuimos trabajando diferentes conceptos, empecé a hacer menú, ¿vale? De hecho, lo empezamos a hacer juntas y luego yo le daba propuestas, pero una vez ella ya había hecho esa educación previa. Porque a veces, ya os digo, aunque la persona te diga que no pasa nada, que yo sé que no va a pasar nada, que lo ve, el menú acaba siendo restricción y la restricción acaba siendo atracón. Una persona con atracones tiene totalmente desaconsejado un menú, a no ser que lo trabajes previamente y que realmente el criterio te diga, vale, pues esta persona está acostumbrada a tener menú, esta persona se ve claramente que el menú no le va a hacer daño, o esta persona, ¿no? Pues puede tener menú porque lo vamos a hacer juntas y a partir... Bueno, en fin, ¿qué trabajé con esta paciente? Pues aquí tengo todo anotado. Trabajamos los alimentos prohibidos, sobre todo era la pasta. La pasta es uno de los alimentos con más problemas en personas con TCA, porque es como el alimento para ellas que más engorda o, no sé, más perjudicial, con más calorías, como
lo más prohibido de todos y lo más común siempre suele ser pan y pasta. Entonces trabajamos la prohibición de los alimentos para evitar la restricción y para así evitar el atracón. Trabajamos también con un ejercicio que se llama Ideas Preconcebidas, en el que ella me tiene que explicar todo lo que cree acerca de alimentos y nutrientes, de pérdida de peso, de imagen corporal, de hambre emocional, y a partir de ahí pues yo poder ir trabajando. La compensación también trabajamos, el hecho de compensar, la necesidad de compensar, qué te aporta a corto plazo, largo plazo, por qué compensas, para qué compensas. Tengo un ejercicio también que se llama Activadores del TCA, en el que se hace un análisis de las diferentes situaciones que te activan el TCA. Pues mira, es que yo lo llevo bien, pero es que cuando voy a ver a mi tía, pues siempre tiene que hacer un comentario en referencia a mi imagen corporal, y eso acaba pues llevándome a la restricción, porque ella siempre me dice algo y yo pienso que entonces ya estoy gorda, entonces ya... ¿no? Entonces, es un ejercicio muy interesante, muy útil, porque analiza las situaciones que a ti te activan el TCA. Entonces, es una manera de trabajar los factores activadores y de evitarlo y saber gestionarlo. También un ejercicio de qué te aporta este alimento, por qué lo comes, para qué lo comes, qué sientes, qué estás llenando, ¿vale? Tengo que deciros que en todo este proceso su abuelo falleció. Entonces ahí hubo unas semanas de bajón y de recaída, vamos a decir, pero gracias a que, no lo he dicho, pero evidentemente esta chica estaba paralelamente con un tratamiento psicológico, bueno, sí que lo he dicho porque lo empezó antes que conmigo, entonces claro, evidentemente esa gestión emocional que le acompañaba a su psicóloga y todo el trabajo que ya llevaba hecho le ayudó a que hubiera una pequeña recaída, como es normal, se ha muerto su abuelo, ¿vale? Pero que enseguida remontara. Mitos sobre el peso y la pérdida de peso, los tipos de hambre también trabajamos y, como os he dicho, la elaboración del menú semanal, ¿vale? Entonces, es todo un conjunto de trabajo de educación nutricional, pero sobre todo enfocado a ese TCA para salir de creencias, de mitos, de prohibiciones, de restricciones, de compensación, para entender por qué y para qué comemos, para entender el hambre emocional, los tipos de hambre y para saber elaborar un menú y comer de forma equilibrada sin miedo a engordar. Como he dicho, esta paciente no tenía problemas con el peso, no tenía obsesión, ni siquiera se pesaba, ¿vale? Pero es común que esto ocurra y también hay que trabajarlo, ¿vale? En caso de que esta persona hubiera tenido problemas con el peso, pues también hubiéramos trabajado ejercicios como adiós báscula u otros que también tengo para alejarnos un poquito del pesocentrismo. Acabamos el tratamiento después de, pues fijaos, si hizo, lo voy a mirar exactamente para deciroslo. Mira, esto empezó el 22 de diciembre del 21 y acabamos en julio del 22, o sea que fueron, pues eso, 7 meses de trabajo continuado en el que mejoró, salió, su psicóloga le dio el alta y yo también, porque al final estaba todo sanado, estaba todo corregido, había dejado de hacer atracones, había dejado de prohibirse, había dejado de tener la pasta como me tengo que comer 1 kilo cuando coma pasta, había conseguido gestionar la cantidad del consumo de pasta, no sentir culpa, evidentemente, y ya os digo, este tratamiento tuvo éxito, bajo mi punto de vista, principalmente porque había 2 profesionales trabajando en ello. Porque éramos 2, estaba su psicóloga y estaba yo. Era un conjunto, era psiconutrición. Bueno, al final fue un trabajo muy bonito, muy duro también. Yo lloraba cuando me contaba cosas de su abuelo el día que murió su abuelo, pues imaginaos, ¿vale? Yo que veo llorar y lloro, pues imagínate, es una persona a la que yo tengo cariño o a la que, ¿no? Con la que tengo un mínimo vínculo, con la que, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando me explican según qué cosas, no sé, como que empatizo mucho o no sé, pero como lo siento como si fuera alguien de mi, ¿no? Voy a decir de mi familia, de mi núcleo, de ¿no? Alguien que a mí me importara, y son situaciones y cosas tan sumamente difíciles, yo que sé, que empatizas, porque al final te dicen, es que yo no quiero, pero no sé por qué, entonces siento culpa. No, entonces cuando a mí me empiezan a explicar esas cosas de la culpa que las lleva al vómito, después se sienten fatal, porque las palabras que se dicen, bueno, las voy a decir aquí porque no es correcto, pero ellas se sienten la peor persona del mundo por haberse comido un plato de pasta, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible esto? Y cómo, ¿no? Entonces cuando tú ves que salen es como una satisfacción como profesional de decir, uff, qué maravilla, qué bien que haya visto, ¿no? Que haya hecho el cambio, que haya abierto los ojos, que haya salido de esa enfermedad, que haya podido apagar al demonio ese que tenía en la cabeza todo el día hablándole. Al final es una enfermedad psicológica, pero está implicada la parte nutricional. En cambio hay otros casos, como el 2x1 que os traigo hoy, ¿no? En este caso, otra chica. La otra paciente, de hecho, hizo una primera visita y un seguimiento, y la verdad es que no la pude tratar. No es que ella dejara de venir, es que yo le dije que no la trataba.
Este segundo caso es una chica de 27 años, ¿vale? Del 96, que había sufrido anorexia nerviosa desde el 2010 hasta el 2022, ¿vale? 12 años de enfermedad. Ahora había recaído y claro, ya era mayor de edad, ya no ingresaba si ella no quería. Entonces vino a la consulta porque ella se notaba, con estos signos que os digo, porque no se pesaba tampoco, ¿vale? No la dejaban pesarse y ella, bueno, ella es adulta y se puede ir a una farmacia y pesar, ¿no? Pero no se pesaba porque sabía lo que eso podía significar, dado sus antecedentes personales. Entonces vino porque se estaba viendo que estaba muy mal. Estoy buscando su ficha, por eso miro hacia aquí. Aquí la tengo. Vino porque se veía mal y sabía que estaba como recayendo y quería evitar la recaída, ¿no? Y quería como corregir, pero al final, bueno, pues ella tenía 12 años de evolución de enfermedad. Ella se sabía todos los trucos, todas las trampas, ella sabía todo, absolutamente. Sin embargo, pues no, cuando uno tiene este trastorno, tiene como una voz interna, una voz que te dice lo bueno, una voz que te dice lo malo, una vez que te dice come, otro dice que no come, otro dice que dice estás bien, otra que dice estás gorda, otro día que te dice no, vomita, otro dice que no vomites, ¿no? Entonces, esa lucha interna, ¿no? Está ahí. Entonces, a ella la trajo a la consulta esa voz que le decía cúrate, estás volviendo a caer, tienes que hacer algo, ¿vale? Pero a la vez cuando salía de aquí, claro, al final volvía a la otra. Pues mira qué estás haciendo, pues no, bla, 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 bla. Bueno, os voy a leer la historia clínica, es un poco, compleja, pero esta chica ya sufre amenorrea de siempre, ¿vale? Es decir, amenorrea de siempre significa que no hubo menarquia, no hay regla, ¿vale? De nunca. Entonces, anorexia nerviosa desde 2010, restricción severa, a los 6 meses ingresa en San Juan de Dios, en el hospital de Cía. Hasta 3 meses se recupera de peso y estuvo con consultas externas. Se estabiliza durante 2 o 3 años. Empieza con compensación por hiperactividad más restricción y reingresa en el hospital de día en 2012. Hasta 3 meses mantuvo hiperactividad pero recuperó peso. Al cumplir los 18 le dieron el alta por estabilidad, porque ya estaba estable. 2015 hizo tratamiento de PNI, hizo una restricción de nuevo y volvió a perder peso. Volvió a ingresar en el centro de día privado de 9 a 5. Dejó la carrera durante más de un año para ingresar, por cierto. En 2016 acaba el hospital de día y empieza consultas externas hasta 2018, pero el peso es estable y, su peso es estable, pero tiene síntomas, ¿vale? Encuentra trabajo y empieza a estudiar y se visita con un psicólogo y pues va haciendo. A raíz del confinamiento cae en picado, ¿vale? Y hay restricción e hiperactividad de nuevo. En septiembre del 20 ingresa durante 24 horas en el hospital ingresa 24 horas, quiere decir que hace un ingreso de dormir allí, ¿vale? En un hospital 3 meses y medio y le dan el alta para pasar al hospital de día 4 meses y lo deja porque ella cree que no hacían nada. Es verdad que, y me vais a perdonar, la Seguridad Social, para mí, y por lo que yo he visto, tiene un protocolo de actuación y unas medidas de actuación que, sinceramente, creo que habría que revisar. Encuentra trabajo y vuelve a la hiperactividad. Trabajó hasta finales de septiembre y ahora está cursando el último curso de su carrera. Ahora mismo, cuando acude a mí, no está ni en tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Pero hace 2 meses que está con un entrenador personal. Entrena de fuerza 2 días, entreno de cardio 1 o 2. Claro, esta chica viene de hiperactividad. Sigue, la hiperactividad se mantiene. Le cuesta mucho el tema de la comida porque siempre tiene dolor de barriga. Tiene intolerancia a la lactosa y ella, que me llamó mucho la atención, el objetivo es ganar masa muscular y llegar a menstruar, ¿vale? Ese era su objetivo. Tiene miedo a comer sin hambre. La habían obligado tanto a comer, pero aquí sí que hay que hacerlo porque si no puede morir. Que ella tenía miedo a comer sin hambre. No tenía miedo a engordar, no tenía miedo a... Simplemente tenía miedo a comer sin hambre. Claro, en estos casos ella sufre mucho dolor de barriga. Ya no sabes si es real o si es somatización para no comer. Ese miedo a comer sin hambre fue tremendo, porque tenía miedo a comer. Tenía miedo a comer sin hambre y como nunca sentía hambre, era como miedo a comer, era una cosa... Claro, entonces, lo primero que yo le digo es, necesitas ir a un psicólogo, yo no puedo tratarte sola porque esto no va a funcionar. Vale, buscaré psicólogo. Le ofrezco la visita con Esther,
la hace pero no contrata el servicio. Bueno, entonces decido pesarla porque claro, yo necesito saber en qué peso estamos. La peso de espaldas sin que ella vea el peso. Claro, ella ya sabía todo. O sea, ella directamente ya se puso de espaldas. Y ella, como ya tenía los protocolos más que interiorizados después de, ¿no?, una evolución de 12 años de enfermedad. Entonces, se pesa y claro, tenemos un peso de 32 kilos 700 gramos con una altura de 1,54 m, lo que nos da un IMC de 13,8. Esto es criterio protocolario de ingreso. Y yo le digo, vamos a trabajar en base a tus ingestas. Hicimos una valoración de las ingestas y vamos, de hecho fue un tratamiento que tenía un seguimiento casi diario a través de Google Drive, donde ella iba registrando, ¿no? Y yo le dije, si en el próximo seguimiento no has subido peso, yo no te puedo tratar, porque tu IMC es criterio de ingreso. Bueno, pues volvió al seguimiento en 32,300. No había buscado psicólogo, había bajado peso, estaba con un entrenador entrenando 5 veces por semana y le dije, lo siento, pero no te puedo tratar. No te puedo tratar no porque no quiera o porque no sepa, porque no te voy a ayudar. Porque lo único que voy a hacer es daño. ¿Y cómo te voy a hacer daño? Porque no se puede trabajar esto sin un psicólogo, no se puede hacer un trabajo adecuado y correcto y además me vienes con casi medio kilo menos, no puedo tratarte. Entonces le dije, si quieres, contratas el servicio de psicología. No con Esther, con el psicólogo que tú quieras. Tienes que dejar el entreno o reducir al menos, tienes que hacer caso a las pautas que damos, tienes que esforzarte en comer más, ¿no? Al final había pues todo un conjunto de pautas a seguir, que no seguía. Lo siento, no te puedo tratar. A día de hoy sé que está bien, que acabó ingresando y ha recuperado peso, está estable y, bueno, pues está mejor. Pero fijaos que es porque ingresó, porque en el ingreso hay psicólogo, hay nutricionista, hay endocrino, hay ginecólogo, hay entrenadores, hay todo. Pero todo un equipo multidisciplinar, bajo supervisión de todos esos ojos. No puedes pretender que yo sola te trate y la cosa mejore cuando estás con un entrenador que te está entrenando 5 veces por semana, cuando no quieres ir al psicólogo porque crees que no va a hacer nada. Lo siento. Mi ética me dice que no te trate. Y efectivamente le dije, lo siento, pero no es posible. Y no hubo éxito, no conmigo. Luego sí, porque ya os digo que sé que está bien, que está mejor, que ha recuperado peso y que realmente, bueno, pues está estable, ¿no? Pero porque hubo un ingreso y un trabajo multidisciplinar. Entonces, como veis, los trastornos del comportamiento alimentario están ahí, son difíciles de tratar, necesitan siempre un equipo multidisciplinar. Es complejo, pero es posible. No obstante, bueno, hay que darles la importancia que tiene y hay que tratarlo como lo que es. Abrir bien los ojos porque la prevalencia de TCAs va en aumento. Hay muchos tipos de TCAs, no tengo que estar en los huesos para tener un TCA y, bueno, puede llevar a la muerte. Así que, por favor, estemos al caso.